Cuando hablamos de los procesos de la Tierra, es algo mucho más complejo de lo que normalmente cualquiera pudiera considerar. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la Tierra, para entender lo que ocurre quizás fuera de la Tierra y quizás en una visión macro de la Tierra. En la Tierra vemos que hay seres vivos y que algunos de esos seres vivos llevan dentro de sí a pues un feto que pronto va a salir, que cuando sale pues hace sus acciones básicas, después se desarrolla y después quizá vive un ciclo donde ese nuevo ser vivo es madre o padre y se repite este ciclo. Es un ciclo que lo vemos en todas partes, lo vemos en todas partes. Incluso en la inteligencia atómica vemos cómo los átomos primero empiezan muy simple en lo que es el átomo de hidrógeno, por ejemplo, y luego de eso empezamos a desarrollar diferentes átomos a través de millones de años. Es decir, existe la transmutación alquímica como un proceso natural dentro de la Tierra, donde el hidrógeno llega, por decir un ejemplo, a convertirse en oro. O sea, no el mismo hidrógeno, sino que a través de millones de años se van formando los átomos de elementos más pesados. Eso está demostrado, incluso existen procesos como la fusión y la fisión, donde se componen y se descomponen materiales. También ocurren procesos inversos, como ya cuando el elemento llega a un nivel de peso extremo, entonces empieza una curva inversa donde se va descomponiendo hasta estabilizarse en elementos de peso mediano. Entonces, lo mismo ocurre en el reino vegetal. Por ejemplo, en el reino vegetal tenemos que las plantas se alimentan del suelo a través de las raíces y típicamente un árbol desarrolla o una planta desarrolla un tamaño en raíces debajo de la tierra similar al tamaño de las ramas afuera de ella. Entonces, también vemos un toroide de energías y de elementos que circulan alrededor de esa planta. Esa planta y los elementos ingresan desde el suelo y desde todas partes, el sol, el aire, el calor, interacción de diferentes tipos de energía y al final también las hojas caen, alimentan otra vez el suelo y es un ciclo. Bueno, en el caso del ser humano, un poco así me recuerdo de lo que es una frase que dijo en la Biblia uno de los ciegos a los que Jesús le devolvió la vista. Y es que cuando pudo ver por primera vez dijo que veía a los hombres como árboles que caminaban. Entonces, no se equivocaba mucho el ciego. Los seres que podemos caminar, ir en busca de nuestros alimentos, porque acuérdense que existe la clasificación de autótrofo como los árboles que producen su propio alimento y heterótrofo que salimos a buscar nuestros alimentos. Bueno, pues justamente el ser heterótrofo, como todos los seres que tenemos intestino, por ejemplo, no somos más que una independización del modelo del árbol. Es decir, nosotros lo que serían las raíces del árbol la tenemos en los intestinos. Son todos esos, digamos, eh, flagelos o pequeñas extensiones, las fibrillas que tenemos en los intestinos, los diferentes elementos de absorción que están en los intestinos. Entonces, ¿qué son los intestinos? Imagínense que un árbol hubiera desarrollado la inteligencia
de agarrar sus raíces y llevarse un poco de tierra e ir caminando mientras se alimenta de la poca tierra que logró llevar. Bueno, pues justamente nuestros intestinos son la tierra. Es decir, es como si fuésemos árboles. Tenemos nuestras raíces incrustadas en la materia que fluye por nuestros intestinos. Entonces, en vez de estar amarrados a un lugar donde hay tierra, nosotros llevamos la tierra con nosotros. Es decir, ahí hay un nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque ya podemos andar, podemos independizarnos del medio ambiente, y si este se torna desagradable, pues un árbol lógicamente ha desarrollado una resistencia enorme para durar incluso cientos y miles de años en un lugar. Pero a veces, si la situación se pone muy difícil, pues la vegetación desaparece. En el caso de los seres vivos heterótrofos, se logra salvar esa situación porque nosotros llevamos la tierra en nuestra panza, o sea, nos la llevamos a donde quiera que vamos. Lógico, esa tierra se van desapareciendo los nutrientes, y entonces tenemos que tomar un poco de tierra para meterlo a la panza. ¿Cómo entra esa tierra? Bueno, hay gente que come tierra directamente. En Haití se hacen galletas de tierra, incluso tierra con manteca, para poner un ejemplo. Y en algunos lugares donde el hambre pues arrecia fuerte. Pero al final, ¿en qué se convierten las frutas cuando las disecamos o cuando se pudren? Todo se vuelve tierra. Pues justamente el lado agradable de esto es alimentarnos de frutas y todas las cosas que comemos, que al final se vuelven tierra en nuestro estómago. Y este nivel evolutivo es muy interesante. Ahora, si nosotros vamos hacia atrás un poco, también vamos a encontrar las células como los primeros y fundamentales seres que aparecen en la historia biológica. Es decir, primero cada una va por libre, cada una hace lo que le da la gana. Luego hay una inteligencia que es una cosa irrefutable, porque el diseño que existe por toda la naturaleza devela que hay una inteligencia, que usted le quiera llamar Dios o llamarle de otra forma, pues es una cosa que no es importante al final. Pero esa inteligencia de alguna forma obra colectivamente a través de todos los seres en estos procesos de la Tierra, y en el caso de las células llegaron a la conclusión evolutiva de trabajar en equipo. Entonces al final un cuerpo como el humano tiene 2 billones de células aproximadamente, algo así, depende lógicamente de las circunstancias, y esas células trabajan en equipo. Un grupo de ellas se dedica a hacer el estómago, otro se dedica a hacer los pulmones y así. En la naturaleza vemos seres que parecen un estómago, seres que parecen un pulmón, seres que parecen diferentes órganos, y entonces justamente es porque esto se fue desarrollando evolutivamente hasta que se integró todo ese modelaje, y entonces surgieron estos seres pluricelulares. Ahora, ¿qué cosa tan interesante hay en los seres pluricelulares? Que a través del sistema circulatorio se hace llegar a cada célula, oigan eso, porque esto es una cosa que parece ciencia ficción, a cada célula se hace llegar el alimento, y también a cada célula se les retiran los desperdicios. Es como si las células fueran las casas en la cartografía, y que por enfrente pasa quien vende el alimento, y por enfrente pasa quien se lleva la basura. Pues así mismo funciona cada